les bendiga, niños y niñas, jovencitos y jovencitas, y a usted también, mamá y papá, que se encuentra ahí disfrutando de esta clase junto a sus pequeños. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de volver otra vez a enseñar su palabra. Vamos a recordar un tema muy maravilloso, muy poderoso, donde vamos a estar, ¿verdad?, recordando una vez más muchos milagros de los cuales Dios hizo durante Israel estuvo en Egipto. Nuestra historia, ¿verdad?, está basada en el libro de Éxodo, desde el capítulo 3 al capítulo 12. Vamos a hacer un resumen de lo que pasó durante ese tiempo. Vamos a comenzar, ¿verdad?, recordando al pueblo de Israel. Ellos eran, ¿verdad?, esclavos del pueblo de Egipto. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel les servía al pueblo de Egipto. Entonces, ¿verdad?, podemos ver o podemos leer en la palabra que dice de que el faraón y todo su pueblo maltrataban mucho al pueblo de Israel. Entonces ellos estaban muy tristes, estaban muy afligidos porque ellos pensaban que Dios se había olvidado de ellos, pero muchos de ellos clamaban a Dios, o sea, oraban a Dios para que Dios los sacara de ese lugar. Entonces un día Dios, ¿verdad?, se le apareció a un hombre muy temeroso de él, y este hombre se llama Moisés. Entonces, ¿verdad?, Dios se le aparece a Moisés en forma, ¿verdad?, de fuego, y Dios le habla a Moisés y le dice: tú vas a ir a libertar al pueblo de Israel a Egipto. Te presentarás, delante del faraón y le dirás que deje ir a mi pueblo a hacerme fiesta allá al desierto. Moisés tenía muchas preguntas tal vez, y Moisés le dice: pero ¿y cómo iré yo allá? Y le dice Dios: no te preocupes, que tu hermano Aarón te está esperando allá en Egipto. Entonces, ¿verdad?, así fue. Moisés y Aarón se presentaron delante del faraón, y saben que Dios le había dado a Moisés muchas señales, o sea que Moisés pudiera hacer muchos milagros delante del faraón, pero el faraón se enojó. El faraón no creyó, ¿verdad?, en lo que Moisés le estaba diciendo, ya que Moisés le dijo lo que Dios le había dicho, que dejara libre al pueblo de Israel para que fuera a hacer sacrificios allá al desierto, o sea, para que fuera a adorar a Dios allá en el desierto. Pero el faraón más bien se enojó y más bien les dijo: váyanse de aquí. Y así pasó. Moisés y Aarón pues se fueron delante de la presencia del faraón. Un día el faraón estaba en el río, a las orillas del río Nilo. Y entonces aparece Moisés y le dice, ¿verdad?, le vuelve a preguntar: ¿dejarás libre al pueblo? Entonces el faraón dijo: no lo voy a dejar ir. Entonces Moisés le dijo: bueno, ahora verás las maravillas de Dios. Y así fue. Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón que pusiera su vara en el río Nilo, y entonces pasó algo, y es verdad que las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre, y esta fue, ¿verdad?, la primer plaga que Dios comenzó a mandar a los egipcios. Entonces todo Egipto estaba sin agua. Dice la palabra del Señor de que todo Egipto no tenía nada de agua para tomar, y que pasaron 7 días que el río Nilo estaba convertido en sangre. ¿Ya se imaginan ustedes qué desesperación para los egipcios estar sin agua? Entonces dice que ellos tuvieron que hacer nuevos pozos, cavar a las orillas del río, tal vez así salía agua pura. Entonces imagínense qué tremendo. Pasó entonces aquella plaga de sangre, y vino otra vez Moisés y Aarón y se presentaron delante del faraón. Y le preguntó otra vez Moisés: ¿ahora dejarás ir al pueblo a hacer fiesta al Señor al desierto? Y a lo cual el faraón vuelve a contestar y le dice: no, no lo voy a dejar ir. Entonces, ¿verdad?, le dijo Moisés: bueno, viene una plaga más. Y hizo lo mismo, ¿verdad? Aarón tocó las aguas del río Nilo, y entonces comenzaron a brotar muchas ranas, tantas de que iban hasta los palacios, hasta las casas, en todo lugar donde estaban los egipcios, ahí habían muchas ranas. Ya se imaginan qué desesperación, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a los sapos, a las ranas? A mí no me gustan. Imagínense ustedes cuántos animalitos de estos habían en Egipto. Qué desesperación, ¿verdad?
Entonces vino el faraón y le dice a Moisés, ora al Señor tu Dios para que estas ranas se puedan quitar de Egipto. Entonces Moisés le dijo, bueno, le oraré al Señor, a Dios, para que se vayan todas las ranas de Egipto. Y así pasó. Moisés oró a Dios y se fueron todas esas ranas feas de Egipto. Pero vuelve a pasar algo más, y es Moisés y Aarón se presentan una vez más delante del faraón y le preguntan, ¿dejarás ir al pueblo? A lo cual el faraón respondió, no lo dejaré ir. Entonces vino una plaga más al pueblo de Israel. Dios le dijo a Moisés y Aarón que tocaran el polvo de la tierra, del cual brotarían muchos piojos. Imagínense cuántos piojos, ¿verdad?, andarían en las cabecitas de aquellas personas. Qué feo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, la tercera plaga del pueblo de Egipto fueron piojos. ¡Qué terrible! Y ¿saben? Aquí muchos reconocieron que verdaderamente la mano de un Dios todopoderoso estaba haciendo aquellas cosas, ya que los magos adivinos que tenía el faraón le dijeron al faraón, mano de Dios es esto, pero el faraón se enojó aún más todavía y no quiso, ¿verdad?, que el pueblo se fuera. Entonces pasó aquella plaga. Dios le volvió a decir a Aarón y a Moisés que se presentaran delante del faraón una vez más y le dijeran que dejara ir al pueblo a servir a Jehová allá al desierto. Mas faraón les dijo que no los dejaría ir. Entonces, ¿verdad?, vino una plaga más al pueblo de Israel, y esta plaga eran muchas moscas. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que habían moscas de todos los tipos de moscas. Ya se imaginan qué terrible, ¿verdad? Entonces aquellas personas sufrían durante esta plaga porque las moscas no los dejaban ni comer. Toda su comida las moscas se las habían devorado, las habían contaminado. Entonces los egipcios estaban muy desesperados y pasó algo durante esta plaga. Y es que el faraón mandó a llamar a Moisés y les dijo, está bien, hagan culto a su Dios, pero háganlo aquí en Egipto, no se vayan a otras tierras. Pero ¿saben? Moisés les dijo, no, Dios no quiere que hagamos sacrificios en esta tierra porque aquí esta tierra está contaminada. Entonces, ¿verdad? ¿Saben por qué? Le dijo Moisés de que la tierra estaba contaminada. Porque los egipcios tenían muchos dioses, tenían muchas estatuas a las cuales ellos adoraban y ellos servían. Mas el pueblo de Israel tenían solo a nuestro Dios todopoderoso, el mismo que tenemos nosotros. Y a Dios no le agrada que hagamos esas cosas, que adoremos otros dioses. Entonces, por eso Moisés no quiso aceptar la propuesta del faraón de quedarse haciéndole culto a Dios ahí en Egipto, sino, ¿verdad?, que ellos querían irse allá al desierto, donde había una tierra santa para adorar al Señor. Pero el faraón no quiso. Entonces, ¿verdad?, el faraón le dijo a Moisés, ora a tu Dios para que se vayan esas moscas. Entonces, Moisés así lo hizo. Oró al Señor y las moscas desaparecieron de Egipto. Volvió Aarón y Moisés a presentarse delante del faraón y le volvieron a preguntar, ¿dejarás ir al pueblo a hacerle fiesta a Jehová allá en el desierto? A lo cual el faraón le respondió, no los dejaré ir. Entonces Dios mandó otra plaga al pueblo de Egipto, y la plaga que Dios mandó fue una enfermedad al ganado, y entonces murió una gran parte de los animales de Egipto, así como las vacas, los caballos, las ovejas, todos los animales que tenía Egipto, murió una gran cantidad. Imagínense, qué tremendo, ¿verdad? Entonces Dios volvió otra vez, ¿verdad?, a herir a Egipto con esta plaga. Entonces el faraón le vuelve a decir a Moisés que ore a Dios para que aquella plaga pase de Egipto. Y Moisés oró y la plaga se fue. Pero vuelve otra vez a presentarse Moisés delante del faraón y le vuelve a preguntar, ¿verdad?, si los iba a dejar ir. Lo cual faraón dijo, no los voy a dejar ir. Entonces, como era tan necio, Dios volvió a mandar una plaga más al pueblo de Egipto, y en esta ocasión no solamente afectó a los animales, sino que también a los humanos. Imagínense, dice la palabra del Señor que comenzaron a brotarles úlceras en la piel a las personas y a los animales, o sea que eran granitos, ¿verdad? Me imagino yo que ha de ser
como la que nosotros conocemos como varicela, ¿sí? ¿A cuántos han tenido esa enfermedad? Ya se imaginan ustedes en gran cantidad y que todas las personas la tengan, sería algo feo, ¿verdad? Imagínense, así pasó en el pueblo de Egipto por la terquedad del faraón, que no quería dejar ir el pueblo de Dios a hacerle culto al Señor allá al desierto. Entonces pasó lo mismo que las otras veces. Moisés oró y la plaga se fue. Volvía otra vez, ¿verdad? Moisés a presentarse delante del faraón. Pero el faraón volvía a repetir lo mismo, no se van a ir al desierto. Entonces, ¿verdad? Dios manda una plaga más, ya era la 7ª plaga, ya se imaginan cómo estaba, ¿verdad? El pueblo de Egipto ya estaba quedando muy arruinado, pero el faraón estaba siempre de terco, de burro, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios volvió a mandar una plaga más y era la 7ª plaga y dicen que empezó a llover mucho granizo del cielo, los cuales, verdad, si habían personas afuera, ganados, animales, todo lo que había, las plantas, las hierbas, los árboles frutales, todo se perdió y las personas que se encontraban fuera murieron también a causa de los pesados trozos de hielo, lo cual se le llama granizo, y empezó a llover, dice la palabra del Señor, granizo con fuego. Ya se imaginan qué terrible ha de haber sido, ¿verdad? Pero aún así vuelve otra vez, ¿verdad? Dios y la vuelve a quitar esta plaga. Y aparece otra vez Moisés y Aarón delante del faraón y le vuelven a preguntar, ¿ahora dejarás ir al pueblo? A lo cual, ¿verdad? Faraón dijo, bueno, está bien, vayan todos los hombres, pero que no vayan los niños. Entonces Dios dijo, ¿verdad? Que no, que él no aceptaría eso, o se van todos o ninguno. Entonces, como el faraón no quiso dejar ir a los niños, entonces ahora Dios vuelve y manda una plaga más. ¿Y saben qué plaga fue? La plaga de langostas. Ya se imaginan, ¿verdad? Ya había caído granizo, ya estaba quedando destruido el pueblo de Egipto y ahora con las langostas, dice la palabra del Señor que el trigo y algo otras cositas aún no habían sido destruidas por el granizo, pero vinieron las langostas y se comieron todo el trigo, que el trigo lo consumían bastante en aquellos tiempos, y entonces se comieron todo el trigo y se comieron todo lo que había quedado bueno de los granizos, se lo comieron las langostas. Imagínense cómo estaba quedando Egipto, estaba quedando súper mal, ¿verdad? Entonces vuelve otra vez Moisés delante del faraón, ¿verdad? Vuelve otra vez, el faraón y le pide a Moisés que pase, que le ore a Dios que pase esa plaga. Y así fue, la plaga, ¿verdad? Pasó. Entonces Aarón y Moisés volvieron a presentarse delante del faraón y le preguntaron una vez más, ¿dejarás ir al pueblo? A lo cual el faraón dijo, no los dejaré ir. Entonces Dios le dijo a Moisés, alza tus manos al cielo porque densas tinieblas vienen hacia Egipto. Y así fue, apareció una 9ª plaga y esta era, ¿verdad?, días de oscuridad en los cuales en Egipto no se podía ver nada y solamente en Israel, en las habitaciones de Israel, había luz, pero en Egipto no había nada de luz. Entonces, desesperado el faraón le manda a hablar a Moisés y a Aarón y les dice, váyanse con su pueblo, pero no se lleven los animales. Vayan a hacerle fiesta a Dios, pero no se lleven los animales. A lo cual Moisés le dijo, no, tenemos que llevar también nuestros animales, porque no los podemos dejar, porque Dios nos pedirá ofrendas y no sabemos qué darle. Él aún no nos ha pedido, no nos ha dicho cuál. Entonces, por eso tenemos que llevarnos todas nuestras ovejas, todo lo que tenemos que llevarlo con nosotros. Entonces el faraón les dijo, entonces no van a ir. Y le dijo a Moisés, no te vuelvas a aparecer por acá, porque si te miro, te mando a matar o te voy a matar. Entonces le dijo Moisés, bueno, bien has dicho, no me volverás a ver. Y entonces, ¿verdad?, durante esta plaga pasó también algo que Dios le dijo a Moisés, ve y anuncia una plaga más. ¿Y saben cuál era la otra plaga que venía? Venía la muerte, sí, la muerte para todos los primogénitos del pueblo de Egipto. ¿Qué quiere decir primogénito? Eran, ¿verdad?, todos los primeros hijos
de las familias del pueblo de Egipto. Todo aquel niño o hombre, mujer que nació primero en la familia, toda esa persona iba a morir. Imagínense qué tremendo. Entonces, ¿verdad? Dios le dio órdenes a Moisés y le dijo que del pueblo de Israel nadie iba a morir, pero que tenían que hacer algo. Y lo que ellos hicieron fue que Dios les dijo, ¿verdad?, que mataran un corderito o un cabrito y la sangre de este animalito la pusieran a las orillas de las puertas para que cuando pasara, ¿verdad?, la muerte no entrara a estas puertas que tenían la sangre. Entonces, ¿verdad?, todo el pueblo de Israel hizo esto, pero en Egipto no lo hicieron, porque como no creían en Dios, ellos creían, ¿verdad?, en otros dioses. Entonces ellos no creyeron que verdaderamente esta plaga iba a venir, y además el faraón dijo que su hijo no moriría. Entonces, ¿verdad?, cuando ya llegó la medianoche, llegó la muerte a Egipto, y saben que todos los primogénitos, todas aquellas personas que habían nacido, que eran los primeros hijos en las familias, esas personas morían. Imagínense qué terrible, ¿verdad? Qué triste ha de haber sido para Egipto ver morir a todas aquellas personas. Pero ¿saben por qué fue? El faraón no hizo caso, ¿verdad? Entonces eso Dios permitió, ¿verdad?, que pasaran todas estas cosas en Egipto. Pero pasó aún algo muy especial durante esta plaga, y es verdad que por fin el faraón dejó ir al pueblo de Israel. Por fin ellos pudieron salir de Egipto y ya dejar de ser esclavos. Imagínense que tanto que todos los egipcios bendijeron al pueblo de Israel, les dieron alhajas, les dieron ropa, les dieron muchas cosas y despacharon a Israel muy bendecido hacia el desierto, y así por fin habían logrado salir de Egipto, ¿verdad? Ellos iban caminando por el desierto y pasó en el desierto otro milagro más, y ese milagro era, ¿verdad?, que Dios iba con ellos. Dios ya se dejaba ver del pueblo de Israel, y dice la palabra del Señor que Dios iba en la noche como una columna de fuego y en el día como una columna de humo. O sea que Dios los iba cuidando en la noche para que les alumbrara el fuego, y en el día para que la nube los protegiera del calor y les diera sombra, y así el pueblo de Israel pudiera avanzar y no pudiera atrasarse, ¿verdad?, por la noche o por el calor. Imagínense qué bonito, iba gozoso el pueblo de Israel porque iba ya libre. Ya no iba a volver a ser más esclavo, ¿verdad? Ya no le iban a estar pegando, ya no les iban a exigir nada. Pero pasó algo más. ¿Y saben qué? El faraón se arrepintió de haber dejado ir al pueblo de Israel. ¿Y saben qué pasó? El faraón empezó a preparar a su ejército, a sus caballos, a sus carros, para ir detrás de Israel a volverlo a traer hacia Egipto. Pero pasó otro milagro más. ¿Y saben qué? Que Dios, ¿verdad?, se puso, dice la palabra del Señor, que Dios se puso en medio del pueblo de Israel y del ejército de Egipto. O sea que el ejército de Egipto nunca pudo alcanzar al pueblo de Israel porque Dios los iba cuidando. Imagínense qué bonito de haber sido, ¿verdad?, poder ver a Dios cuidando a ese pueblo, así como Él también nos cuida a nosotros, ¿verdad? Y qué bonito entonces poder ver eso. Entonces el pueblo de Israel estaban con temor. Y ellos, ¿verdad?, dijeron, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Pero al ver, ¿verdad?, de que nunca los pudieron alcanzar, el pueblo de Israel seguía avanzando. Y pasó que llegaron, ¿verdad?, a la orilla del mar. Me imagino yo que haber dicho el pueblo de Israel, vaya, ahora sí nos regresó el faraón. Porque imagínense, detrás de ellos venía el faraón y enfrente tenían el mar. ¿Cómo iban a pasar ellos? Entonces Moisés, ¿verdad?, estaba preocupado, pero vino Dios y le dijo, levanta tus manos sobre el mar, y pasó otro milagro. Y eso que pasó fue, ¿verdad?, que el mar se abrió en dos partes. Imagínense, e hizo un camino en medio del mar. Qué bonito, ¿verdad?, ver ese gran poder de Dios. Imagínense ustedes como que estuvieran ahí. Y el pueblo de Israel, imagino yo, muy feliz al ver que podían pasar por el mar. Entonces empezaron todos a caminar ¿verdad?, en medio del mar, en aquel camino que Dios les había hecho.
y iba el pueblo de Israel pasando aquel mar. Pero también volvió a pasar algo, y es que el ejército del faraón no se rendía. Ellos decían, bueno, vamos a seguir siguiendo a Israel, aunque ellos crucen el mar, nosotros también lo vamos a cruzar. Eso pensaban ellos, me imagino yo, pero no sabían que el Dios Todopoderoso que iba cuidando a Israel no los iba a dejar pasar. Cuando ya pasó todo el pueblo de Israel al otro lado, le dijo Dios a Moisés, ahora alza tus manos al cielo porque el mar se va a cerrar. Y así fue. Moisés, ¿verdad?, alzó sus manos y el mar se cerró. ¿Y qué pasó? Todo el ejército de los egipcios, los carros del faraón, los caballos del faraón, murieron ahí ahogados por andar de terco, ¿verdad? Por no hacer caso en dejar ir al pueblo de Dios. Y el pueblo de Israel estaba muy feliz al otro lado del mar, cantando alabanzas a Dios, ya que Él los había salvado, los había librado del faraón. Imagínense que ahí, ¿cómo quedó Egipto? Quedó súper mal, quedó súper arruinado con tanta plaga y también con la muerte de tantas personas. Entonces podemos ver, ¿verdad? Podemos recordar con esta historia, con esta lectura bíblica, podemos recordar el gran poder que Dios tiene, ¿verdad? Nuestro Dios no es un Dios malo, no es un Dios, ¿cómo les quisiera decir? De que no siente el dolor. Claro que sí, Él siente dolor cuando nosotros sufrimos, pero saben, muchas veces por nuestras terquedades, porque no hacemos caso, entonces por eso sufrimos. Imagínense lo que pasó con Egipto. No es que a Dios le gustara, ¿verdad?, que los egipcios sufrieran, no, sino, ¿verdad?, que el faraón nunca dejó ir al pueblo. Entonces Dios tenía que mostrarle su poder y hacerle entender al faraón de que Él era un Dios fuerte, un Dios poderoso, aún más poderoso de los dioses que ellos adoraban, porque ellos tenían otros dioses. El faraón le oraba a otros dioses, pero ahí nuestro Dios Todopoderoso le mostró al faraón de que Él era el único Dios sobre la tierra y que Él era más poderoso que cualquier otro Dios falso que ellos adoraban. Bueno, espero, ¿verdad?, que les haya gustado esta historia, que mediten en ella, que recordemos siempre, ¿verdad?, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hace y sigue haciendo, porque niños, recuerden, Dios sigue haciendo milagros. Sí, imagínense, el aire que respiramos es un gran milagro, cuando despertamos es un gran milagro, tener nuestra casa es un gran milagro, tener nuestros papás, tener salud es un gran milagro en estos tiempos. Imagínense ahora, ¿verdad?, anda el COVID enfermando a las personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar al Señor, pedirle a Dios perdón todos los días si nos portamos mal y pedirle a Él que nos ayude a ser mejores cada día, a ser niños obedientes, niños que hacen caso a sus papás, niños que leen la palabra, niños que oran, para que el Señor nos guarde y nos libre de todas estas cosas malas. Bueno, espero les haya gustado esta historia, hayan disfrutado de ella y así pues ya saben ya cuál es el versículo a memorizar de esta clase. Y así que esperamos sus videitos. Mamá y papá, ayuden a sus niños, por favor, y mándenos su video durante la semana, ¿verdad? Y así vamos a estarlos pasando como siempre el día domingo. Muchas gracias por su atención y Dios les bendiga. Adiós, niños. Imagínense qué tan poderoso es Dios, que ninguna de las plagas que tocó al pueblo de Egipto pudo tocar al pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque Dios los protegía, Dios cuidaba que ninguna persona de Israel sufriera las plagas que sufrieron las personas de Egipto. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿verdad?